Buenos días para todos. Qué bueno estar con ustedes en esta mañana lluviosa, pero qué rico esa lluvia, especialmente para uno que tiene 3 canchas de fútbol, que necesita la lluvia, ¿no? Bueno, aquí seguimos, ¿no? Con esta pandemia. Ya sabemos lo que sienten los perros y los caballos con estos bozales que nos mantienen limitados, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios, aquí seguimos sanos y salvos, y por la misericordia de Él vamos a seguir adelante. El pastor nos tiene una serie de mensajes sobre enfermedades eclesiásticas. No sé qué le dio para sacar semejante tema, pero ya ustedes han estado en estos temas, y hoy nos toca uno muy interesante, el ociositis. ¿Sí lo pronuncié bien? Ociositis. La palabra técnica de ociositis es pereza, la pereza. Y ustedes son los que menos deben estar escuchando este mensaje, los que madrugan, día lluvioso, no se quedaron bajo las cobijas. Aquí los tenemos, pastor. Entonces yo no sé, ¿seguimos cantando o qué? Alabando al Señor. Pero bueno, de pronto tienen un amigo, un hijo, un esposo o una esposa que necesita este mensaje y puede llevarlo a tales personas. Todos tienen la hojita, pues como es un mensaje tópico, temático, entonces pues no hay un solo texto que vamos a estar mirando. Entonces ahí tengo los textos, no vamos a mirarlos así volteando por la Biblia a todos, pero ya en sus casas pueden mirarlo con más detención, ¿no? Y asegurar que lo que Marcos está diciéndonos sí es cierto. Ok. No sé si han escuchado de un sociólogo alemán, ya pasó a la historia, con nombre de Max Weber. Max era un sociólogo que escribió un libro llamado así, La ética de trabajo protestante y el espíritu del capitalismo. La ética de trabajo protestante y el espíritu del capitalismo. Él lo escribió en 1904. Pues este sociólogo comenzó a analizar el desarrollo y falta de desarrollo de países en Europa, y su conclusión era de que esos países con mayoritariamente población protestante eran mucho más desarrollados que países con una población mayoritaria católica. Y entonces él hasta propuso que la reforma protestante fue el inicio del capitalismo, del emprendimiento, del desarrollo industrial y todo eso. O sea, según él, los protestantes eran mucho más berracos con el trabajo y tenían lo que él llamaba ética de trabajo. Pues esta conclusión de Max Weber siempre ha sido muy discutida y no todo cierta, porque pues habían lugares en el mundo que tenían población católica que también habían desarrollado, tenían emprendimiento y todo eso. Pero Max Weber levantó la idea o el hecho de que el conocimiento de la palabra y la relación con Dios basado no en obras, sino en la gracia, era
causó un impacto positivo en el emprendimiento de los creyentes en Dios. O sea, la ética de trabajo, esa frase ética de trabajo, pues es algo bíblico, ¿no? Es algo bíblico. Los que conocían la palabra, los que conocían y tenían esa relación de gracia con Dios, eran personas no perezosas, no eran personas que conocían la palabra ocio, sino que eran y somos o deberíamos ser muy emprendedores. Lamentablemente, y bueno, son cosas para otro día mirarlo, pero lamentablemente en el catolicismo, desde era medieval para acá, han en cierto sentido separado lo que es la vida espiritual de la vida material. O sea, lo que yo hago aquí en la tierra no tiene mucha relación con Dios, no tiene que ver con mi vida espiritual. Y por eso lo que yo hago o no hago no importa para Dios, no tiene valor trascendental, ¿no? Para nosotros, ¿verdad? Lo que nos comparte la Biblia es que hay un conectar muy estrecha, ¿no? Entre nuestra vida espiritual, nuestra relación con Dios y lo que yo hago aquí en la tierra, ¿no? Cada acto, cada tarea es algo importante para Dios. Incluso los reformadores hablaban de la palabra vocación, ¿no? El creyente en Dios tiene una vocación, tiene un llamado, si es hacer hamburguesas o lavar trastes o barrer una calle o estudiar en la universidad, es parte de esa vocación que Dios nos ha dado, y entonces eso da trascendencia, eso da importancia, y entonces el creyente en Dios es un trabajador que siente responsabilidad por ese llamado que Dios le ha dado y busca excelencia en su vida. Yo recuerdo cuando estábamos allá en la sede en Bello, la sede deportiva, pues hemos venido construyendo ya varios años. Y en una ocasión contraté un hombre que era parte de nuestra iglesia de Acevedo. Y bueno, era un hombre que tenía experiencia en como mantenimiento, albañería y varias cosas. Y entonces necesitaba hacer algunas cosas y lo puse a trabajar. Pero al rato, alguien, bueno, en el transcurrir de los días, ¿no? Alguien me dijo, mira, Carlos está por allá dormido. ¿Cómo? y bueno, comencé a coger al hombre escondido, escondiéndose detrás de un arbusto, alguna cosa, durmiendo. Entonces me tocó, pues, en fin y al cabo, echarlo. Pero qué lástima, ¿no? Que aún, entre comillas, creyentes en Dios, ¿verdad?, no tenemos un sentido de responsabilidad como deberíamos tener. Allá llega 3 veces a la semana don Luis, un viejito, yo creo que tenía arriba de 80 años, y él esculca la basura por botellas, plásticos y otras cosas, cartón que puede vender, y ese hombre es un berraco para trabajar, ¿no? Es tremendo para trabajar. Incluso queremos, ayer le dije, don Luis, venga, yo te ayudo a bajar eso, porque hay una bajadita. No me ayuda. A veces pensamos que esto de ser emprendedor, de ser trabajador,
tiene que ver con clases, ¿no? Con la clase social, que una persona es pudiente, es porque es trabajador y todo eso, pero vemos que este señor Luis, no conozco todas las circunstancias de su vida, pero es un trabajador y vive en la pobreza, pero Dios provee para él en esa forma, ¿no? Como conocemos personas pudientes, ¿no? Que también no tienen ética de trabajo, y entonces no es cuestión de clase social, no es cuestión de culturas. Hay perezosos allá en los Estados Unidos también, y hay personas ociosas, ¿no? En todas partes. Y más que todo, tiene que ver con esa ética de trabajo bíblico. Entonces, esta mañana, rápidamente, ¿cuándo es que comencé aquí, pastor? No recuerdo. Tengo para nosotros 6 directrices en cuanto a una ética de trabajo bíblico. Esto puede ser muy común de conocer de todos, no sé, pero espero que esto nos ayude esta mañana a repensar nuestra actitud acerca de la vocación, sea estudiante, secretaria, madre de casa, emprendedor, gerente, donde seas, donde estás, ¿no? Que esto sea algo que nos lleva a ser responsables por esta vocación que Dios nos ha llamado. Pues abren sus Biblias a Génesis, por ahí vamos a comenzar. El primer directriz en cuanto a una ética de trabajo bíblico comienza cuando Dios encomienda el cuidado de la tierra a Adán y Eva. Ahí en Génesis 1:28 dice: y Dios los bendijo y les dijo: sed fecundos y multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgarla, ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Y también ahí en el 2:15 dice: entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Ahí es donde comienza esto de una ética de trabajo bíblico, ¿no? Comienza con Dios. Dios es un Dios de trabajo. Leemos ahí también que Dios trabajó 6 días y luego descansó. Esto de ser emprendedor, esto de ser responsable, esto de hacer las cosas bien, ¿verdad? Eso viene de Dios mismo. Dios es un Dios de trabajo. Ustedes recuerdan la cita en Juan 5:17, donde le están achacando a Jesús por haber sanado ese paralítico el día de reposo. Y él dice: hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo, ¿no? Entonces, Dios es un Dios emprendedor. Dios es un Dios que trabaja, ¿no? Y por ahí es donde comienza nuestra ética de trabajo. Viene de Dios mismo. Él es el que nos da ese sentido de vocación en cualquier cosa en que estamos, ¿no? Bueno, una segunda directriz, ahí lo tienen. Dios, sin embargo, pone límites al papel de trabajo en la vida del hombre. Ustedes lo conocen en Éxodo 20:8 y 9. Él dijo esto: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el 7º descansarás, ¿no? Pues la verdad es que hay personas adictas al trabajo, ¿no? Adictas al trabajo y no descansan y no tomen tiempo para
buscar del Señor, de estar con sus familias, ¿no? En cierto sentido, y vamos a decirlo más adelante en el punto 4, pero hay personas que su ética de trabajo es mal direccionado, ¿no? Y están trabajando casi las 24 horas para avanzar económicamente, para muchas otras cosas, pero no honran a Dios con esa adicción al trabajo. Mi papá era un misionero muy trabajador. Incluso amigos misioneros tuvieron que estar con mi mamá en los partos, porque él estaba en el campo trabajando. Él al final, ya medio jubilado, se arrepintió y me dijo una vez: mira, Marcos, yo lo siento que no tomé tiempo para estar contigo, ¿no? Él como pensando que Dios bendecía ese trabajo 24 horas. No es cierto, ¿no? Dios nos ha llamado también a poner límites a nuestro trabajo. En tercer lugar, la palabra advierta sobre el ocio y lo condena. En Proverbios 19:15, hay muchos textos en Proverbios sobre esto, pero dice: la pereza hace caer en profundo sueño, y el alma ociosa sufrirá hambre. Pues realmente Salomón no nos tenía que decir, ¿no? El que no se levanta a trabajar, el que no se levanta a estudiar, el que no se levanta, es una persona que termina en la ruina, es una persona que termina en la calle, no tiene nada en la vida, ¿no? Y entonces la palabra advierta sobre eso. Es algo que todos vemos, todos conocemos, todos entendemos, pero ahí está, ¿verdad? Y en cierto sentido, esta advertencia es con el son de ayudarnos, ¿no? a repensar nuestras vidas y en lo que estamos. En 1 de Timoteo 5:8, Pablo dice esto: pero si alguno no prevé para los suyos, y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Es peor que un incrédulo. Entonces la palabra advierta sobre el ocio, la pereza, el que no quiere salir a trabajar, y es hasta poner en peligro nuestra relación con Dios. Uno de los primeros muchachos que conoció el Señor a través del ministerio deportivo, apenas estaba comenzando con un torneito de microfútbol allá en Robledo, y varios muchachos del barrio se unieron a este torneo que yo organicé y comenzaron a escuchar la palabra, y pues Henry Yepes era uno de ellos. Henry, vivía en un cuartico más o menos de este tamaño, así, con sus 3 hermanos y su mujer y su pequeño hijo, así vivían ellos. Todos eran albañiles, hombres que enchapaban, sabían muy bien su negocio, ganaban buena plata, pero los fines de semana lo gastaban todo en vicio, ¿verdad? Y en otras cosas. Y entonces ahí estaban viviendo los 4 en una sola piecita. Pues la indisciplina es parte de esto de ser ocioso, ¿verdad? La indisciplina. Ahora Henry pues tiene su casa, el evangelio cambió su vida, ¿verdad? Y entonces ya es otro hombre.
Él enchapó todo el estadio. Si van allá, él enchapó todo, ¿no? Y hizo un tremendo trabajo. Incluso él comienza el lunes a enchapar nuestra sede aquí en Acevedo, ¿no? Este mismo hombre que el Evangelio transformó. Pero imagínense vivir los 5 y 6 con el hijo en una sola piecita. Eso es lo que hace la indisciplina, el ocio en cierto sentido con la vida. Bueno, en cuarto lugar, como ya dije, hay una ética de trabajo mal direccionada, ¿no? En Santiago 5, 1 y 5, un texto que acabamos de estar mirando en una serie sobre Santiago, él dice esto: oíd ahora, ricos, llorar y ayudar por las miserias que vienen sobre vosotros. Habéis vivido lujosamente sobre la tierra y habéis llevado una vida de placer desenfrenado. Habéis engordado vuestros corazones en el día de la matanza. Bueno, muy dramático Santiago ahí, pero la avaricia es una forma de falta de ética de trabajo. Los reformadores, algo que ellos destacaban y está ahí en la Biblia, ¿no? Este llamado que Dios nos ha dado, ¿verdad? No es para llenarnos, sino es para servir a otros, ¿no? Eso siempre era la intención de Dios, ¿no? No llenarnos, ni siquiera este trabajo, esto de ganar plata, no es como para complacer a Dios. Dios no necesita nuestra plata, ¿no? Él no necesita nuestro trabajo, pero nuestro vecino sí, decía Lutero, ¿no? Pero mi vecino sí necesita. Y entonces también el ocio, en cierto sentido, o esta avaricia, es como una forma de falta de ética de trabajo, porque somos llamados a servir a otros, no a llenarnos. Ustedes me han escuchado hablar de este hombre Stanley Tam. Yo lo menciono cada rato porque pues es un héroe mío. Es un hombre norteamericano que comenzó en un negocio. Dios comenzó a bendecirlo. Un negocio en plásticos. Vino a Colombia, un amigo cristiano, misionero, lo invitó a Colombia en 1954. Comenzó a ver la necesidad espiritual de la gente. Lo hicieron compartir, predicar, y hasta gente se convirtió en esa prédica aquí en la iglesia Amador, ¿no? Y él fue tan impactado, ¿no? Esa noche, después de su prédica, y ver gente buscando al Señor, que era como él decía, era como Dios le estaba diciendo: Stanley, quiero que su trabajo sea para mí, ¿no? Y entonces él le dijo al Señor: pero Señor, tú sabes que yo le estoy dando el 50% de mis ganancias. Y el Señor, entre comillas, como él habla, le dijo: no, yo quiero todo, ¿no? Todo es mío. Y entonces Stanley volvió a su casa, dijo a su señora: vea, vamos a entregar todo este negocio a la misión. Y él quedó con un sueldo, y todas las ganancias de ese negocio, the US Plastics Corporation, como unos $10 millones cada año, son dedicados al evangelismo, a la fundación de iglesias. Esta iglesia fue resultado de ese sentido, esa ética de trabajo del señor Stanley Tam. Y nosotros también. Bueno, en quinto lugar, la verdadera motivación de una ética de trabajo es reconocer y honrar a Dios. Es reconocer y honrar a Dios. Colosenses 3:23: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Como para el Señor y no para los hombres.
esto de la vocación, esto de la ética de trabajo, no tiene que ver con lo que nosotros hacemos, sino es lo que Dios quiere hacer a través de nosotros. Él es lo que Dios quiere hacer a través de nosotros. Esa es la motivación. Esa es como la base de por qué hago lo que yo hago, ¿no? Es honrar a Dios, ¿no? Y no son obras que hacemos para Él, sino que es una forma, nuestra vocación es una forma de glorificarle a Él. Tengo dos amigos misioneros, ambos estaban buscando su doctorado en la misma institución y todo. Y entonces uno de ellos, cuando llegó el momento de escribir su tesis de grado, lo escribió así en cierto sentido deportivamente, rápidamente. Y allá en los Estados Unidos uno tiene un mentor, y él tenía un mentor, y cada rato él entregaba su trabajo y el mentor le tachaba esto y le tachaba aquello, y hermano, tiene que volver a hacer esto. Incluso le hizo volver a escribir toda su tesis. El otro amigo tomó tiempo, hasta a veces le duraba todo un día escribir un párrafo, porque lo quería hacer tan bien, ¿no? Entonces, cuando llegó el momento de entregar su tesis, el mentor, después de leerlo, dijo, no, esto pasa, no hay que hacer nada, ¿no?, a esta tesis. A veces nosotros corremos, nosotros no hacemos las cosas bien, porque no estamos con esa idea de excelencia, de que yo estoy haciendo esto para honrar a Dios, ¿no? Yo estoy haciendo esto para honrar a Dios. Y entonces esa es nuestra motivación. Y la verdad es que en todo lo que hacemos, ¿verdad? Estamos alabando al Señor, ¿no? Estamos alabando al Señor. Sea si estamos pelando papas, aquí Giovanni, no sé si Giovanni pela papas allá en Los Verdes o no. Allá no. En la casa, bueno. Si estamos pelando papas o estamos preparando para un mensaje o lo que fuera, estamos allá en el tránsito, ¿verdad? Dando comparendos a la... No, eso ahí no puede... ustedes me entienden, ¿no? Que seamos personas de excelencia, ¿no? Honrando, alabando al Señor. Yo recuerdo un amigo que es ejecutivo de una compañía, y entonces siempre le preguntaban, bueno, ¿cómo es que desarrollaste esto, ¿no? ¿Cómo es que levantó esto? Y entonces él decía esto: yo hago lo que sea, ¿no? Yo hago lo que sea. Entonces le tocó barrer y trapear, ¿no? Le tocó hacer esto, ensuciarse las manos. Yo hago lo que sea. El perezoso no dice eso. No, yo ¿cómo voy a tocar eso? ¿Cómo yo voy a hacer eso? ¿No? Yo hago lo que sea, porque es en todo lo que hagamos, ¿verdad? Es para el Señor. Bueno, ¿cómo estamos de tiempo, hombre? Pastor, no recuerdo ni cuándo arranqué. En sexto y último lugar, una ética de trabajo incluye la vida espiritual. Incluye la vida espiritual. Tenemos también una vocación espiritual, ¿no? Pablo dice en Filipenses 2:12, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, ¿verdad? O sea, estamos pilas, estamos muy pendientes de nuestra vida espiritual, de nuestra relación con Dios. No es que tenemos que otra vez ganarnos a Dios, no. Dios nos ganó a nosotros. Es por su gracia en que estamos salvos, ¿verdad?
pero uno se levanta todos los días con esas ganas, con ese ánimo, ¿verdad? De buscar del Señor, como hemos cantado esta mañana. Pablo también dice en Colosenses 2, 6 y 7, de la manera que recibiste a Cristo Jesús el Señor, así andar en Él, firmemente arraigados y edificados en Él y confirmados en vuestra fe, tal como fuisteis instruidos, rebosando de gratitud. Lo cierto es que hay perezosos espirituales, incluso personas que ni siquiera ya quieren levantarse los domingos, ¿verdad? Y el ocio también ataca la vida espiritual nuestra, ¿no? Y entonces debemos buscar ser responsables con la vida espiritual que Dios nos ha dado. Yo lo tenía ahí al comienzo de la hojita, pero voy a terminar con eso. Una ética de trabajo bíblico se trata, me parece a mí, de 3 palabras, 3 conceptos claves, ¿no? 3 Ds. Ustedes lo ven ahí. En primer lugar, de desempeño. Una ética de trabajo no se trata de las horas de trabajo, ¿no? Sino la calidad de mi trabajo, ¿verdad? De la calidad de mi trabajo. Y en Cristo, cada uno de nosotros debemos ser calidosos en nuestro trabajo, debemos hacerlo bien. No es las tantas horas ni la tanta plata o lo que fuera que recogemos, sino es el desempeño, es la excelencia en nuestra vida. En segundo lugar está la disciplina, ¿verdad? Ese sentido de responsabilidad todos los días, de levantarnos, de buscar del Señor, de mantener un horario. Algunos me preguntan, Marcos, ¿cómo hace todo lo que usted ha hecho y hace? ¿No? Los vendedores me hacen eso, ¿no? Porque yo estoy anticipando todos los días. Yo madrugo, yo antes de dormir estoy pensando en lo que voy a hacer mañana, ¿no? Eso es disciplina, ¿verdad? Estar pensando, estar organizando, llevando la agenda y todo eso, ¿no? Entonces, si uno es indisciplinado, ¿no? Va a conllevar a la pereza, ¿verdad? Al desorden en la vida. Y en tercer lugar, dedicación, ¿no? Tenemos que tener un sentido de que Dios me puso aquí para hacer lo que estoy haciendo y entonces estoy dedicado a eso, ¿verdad? Estoy dedicado a eso, estoy comprometido con eso. Pues yo no sé si hay alguien aquí luchando con ociositis. Tengo una amiga que le escucho casi continuamente diciendo, qué pereza. O sea, ustedes son personas que se levantan así o dicen, qué pereza, hombre, ese tráfico, qué pereza, ese cliente, o qué. Bueno, eso es una expresión que usamos, ¿verdad? Que de pronto no quiere decir que eres un perezoso, somos perezosos, pero debemos como quitar esas 2 palabras de nuestro vocabulario, ¿no? Qué bendición, de pronto cambiarlo así, qué bendición. Dios, estuve diciendo eso el otro día. Yo salí a buscar baldosa para la iglesia y fueron 3 horas en un trancón. No sé dónde estaban los agentes de tránsito. pero es un momento no para renegar y revolcarnos, sino para orar, ¿no? Y yo comencé a pensar en amigos que de pronto estaban en necesidad y bueno, voy a orar, Señor, voy a orar y aprovechar este tiempo a solas en el carro para hacer algo bien.
Bueno, hermanos y hermanas y amigos, que el Señor nos ayuda a superar la pereza, a ser personas de excelencia, a entender que Dios nos ha llamado a ser personas trabajadoras, pero que saben también descansar. Oremos. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra que siempre es nuestra guía, y Señor, te pedimos que nos siga guiando. Ayúdanos, Señor, a ser personas con vocación. Bendiga a cada uno aquí, Señor. Yo estoy seguro que aquí hay de pronto alguien que tiene un hijo, o un hermano, o un esposo, una esposa que realmente no ha entendido las cosas. Y oramos por esa persona y pedimos, Señor, que tú pongas en esa persona un sentido de responsabilidad, de vocación en su vida. Gracias, Señor. Te bendecimos en el nombre de Cristo. Amén.